Hola, ¿qué tal? Apasionados de la numismática e interesados también en los billetes, en las colecciones. El día de hoy les muestro una moneda de 5 centavos de níquel del año 1950. Estoy en este momento empleando un microscopio electrónico tipo USB y pues como ustedes notarán es una herramienta bastante pues interesante para pues notar detalles de nuestras monedas. Incluso puede servir para detectar errores de acuñación, ¿sí? Errores de acuñación, variedades e incluso poder valorar nuestras piezas en base a su grado de conservación. Por ejemplo, eh, en este caso, este tipo de moneda no cuenta con una gráfila, ¿verdad? Este, y pues cuenta con un desgaste importante debido a su circulación, debido a que fue una moneda que circuló en la década de los 50, aunque no, pues hubo mucha acuñación de este tipo de piezas en este material. ¿Sí? Posteriormente se optó por el bronce, que es un material más barato, ¿sí? Y que sustituyó pues, a este material pues relativamente más fino debido a la devaluación de nuestra moneda que ha sido gradual desde los años 40 hasta la fecha. Bueno, ha sido un poquito más precipitada en fechas más recientes. Bueno, pues estamos viendo aquí pues detalles como el arete, el famoso arete de doña Josefa Ortiz de Domínguez. Eh, la persona que está aquí pues representada en esta moneda es una mujer de la época de entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX en México con la clásica peineta, ¿sí? Una peineta bastante interesante que pues, vamos a denotar en este momento. Pues aquí vamos a tener que ir desglosando poco a poco esta moneda. El peinado trae un pelo así medio quebrado. Aquí parece ser una especie de adorno y una especie de peineta muy española. El adorno puede ser incluso una pluma de alguna ave exótica, ¿sí? Aquí vemos la nervadura de la pluma. Puede ser una pluma pues de algún ave que quizá incluso ya esté extinguida. El tocado muy interesante de aquí de la peineta española, que se ve en principios del siglo XIX, ¿sí? Eh, de hecho, pues está catalogado como Josefa Ortiz de Domínguez, que es la esposa del corregidor de Querétaro, o algo así como el representante, el gobernador, ¿no? de esa provincia, ¿sí? De la Nueva España. La frente amplia, los ojos, pues se denotan aquí incluso hasta, pues bien delineados, ¿no? En el grabado de la moneda. Una nariz, pues bastante estilizada, bastante bien lograda. La boca, se ve un mentón, pues bien, pues de alguna forma se detalla una persona de edad madura, ¿sí? No es una persona joven, es una persona que está en sus 30, entrando quizá a los 40 años. El cuello bastante bien delineado y el busto cubierto, ¿sí? Por alguna túnica.
Estamos hablando de 5 centavos. Esta moneda, pues circula en México, pues a principios de la década de los 50, pero rápidamente es sustituida por esta otra, de mayor tamaño, pero con otro material y con gráfila, por ejemplo. Aquí la gráfila es completamente cuadrada y aquí tenemos la misma efigie de Josefa Ortiz de Domínguez, incluso se ve un poquito mayor, la nariz un poquito más respingada. Esta pieza pues se ve bastante pues dañada, ¿sí? Bastante dañada. Déjenme verificar otra que tenga por aquí con menos daño. Esta se ve mucho mejor, ¿sí? Aquí se ve ya el peinado y se ve eso que parecía en la otra moneda como una pluma, como un adorno, viene siendo una especie de trenza, ¿verdad? Una especie de trenza que es coronada con la famosa peineta, ¿verdad? Española, 100%, ¿sí? Peinetas que en aquella época eran de carey, incluso había peinetas de plata, ¿sí? Para la gente de alcurnia, de cierto nivel económico. Y se ve el detalle, el peinado, el pelo bien peinado, la frente igual amplia, los ojos bien delineados, la nariz recta, mucho más respingada que en el caso anterior, la boca pequeña y el mentón, aquí se alcanza a percibir, y se alcanzan a percibir como en la moneda anterior, unos aretes, pues probablemente huecos como tipo cascabelitos. Se ve la pieza bastante sucia, se ve bastante sucia, bastante manchada por el correr de los años, ¿sí? Es una pieza bastante maltratada. De hecho, aquí viene 5 con letras, ya no es con puro número, 5 centavos, centavos. 5 centavos y la Casa de Moneda de México. Como verán, pues esto es una super herramienta para ustedes, los numismáticos, ¿sí? Y bueno, yo la empleo también en mi otra ocupación mucho y pues me da mucho resultado, ¿no? Pero también en la numismática, pues me ha dado muy buenas, este, pues resultados, diríamos, para verificar autenticidad en algunas piezas, en monedas, en billetes, incluso en algunos documentos, puede servir, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí ya a más detalle, los ojos, ¿sí? Y esta mancha de oxidación, de sulfatación que tiene la pieza, y todas estas marcas que van teniendo por la misma circulación, ¿sí? Estamos hablando de una moneda de pues, prácticamente 70 años, ¿sí? Entre 65 y 70 años. La gráfila, de hecho, es cuadrada, completamente cuadradita, y se ven los golpes, por ejemplo, de uso de la moneda, porque se le pudo a alguien haber caído y queda aquí esta deformación del metal. Este material es completamente bronce, no es cobre, ¿sí? No es cobre, es bronce. Entonces, esta es pues, la culminación del análisis de pues quizá algo superficial, ¿no? De una moneda, porque pues también necesitaríamos hablar de la metalurgia, de la aleación, ¿sí? Pero pues aquí podemos deleitarnos con los detalles de las piezas, ¿sí? Piezas bastante interesantes, bastante bonitas, aunque no son valiosas, pero pues tienen
cierta historia contemporánea de México. En el caso del escudo nacional, a diferencia de la otra moneda, aquí tenemos un escudo donde se ven inclusive, se ve la serpiente, se ve las garras del águila, ¿sí? Se ve el nopal a detalle, se ven varios detalles, ¿no? El códice, de hecho es un códice que aquí representa cierta tierra y el agua, y la leyenda de Estados Unidos mexicanos. Esta es un águila, de hecho se ve aquí perfectamente la cara del águila, ¿sí? Devorando una serpiente. Vamos a ponerla así derecha para que se deleiten con esta, pues, pieza hermosa de 5 centavos y la comparemos con la otra pieza de bronce contemporánea de los años 50. Esta es la pieza de níquel que les comentaba. Solamente se acuñó, tengo entendido, en 1950, ¿sí? Esos años, del 50 al 53, se acuñan también las balancitas, las pesetitas de 25 centavos. Vean qué bonita estampa aquí. El águila, eh, pues mordiendo con bueno, si se puede decir, eh, morder, sino más bien en las fauces, la víbora en las fauces del águila, el pico del águila, ¿sí? Pues cometiéndole ahí el daño para podérsela comer, para matarla. Se ven los golpes, se ve la sulfatación. Por lo tanto, esta pieza quizá no es de puro níquel, sino que trae cobre, es de cuproníquel. Por lo general, esa aleación da este tipo de pátina, ¿sí? Verdosa. Son muestras de sulfatación. O sea, esta pieza circuló, fue pasada por agua y durante, pues, estos últimos 70 años, porque esta sí ya tiene los 70 años, ¿sí? Pues sufrió un proceso de degradación. Aquí pues vamos a observar, es otro tipo de águila, ¿sí? Un águila más gruesa, el pelaje es más grueso y aquí está el águila devorando a la serpiente, ¿sí? Con un menor calidad de conservación que la anterior, pero de todas maneras los detalles de las alas se ven perfectamente, ¿sí? Es una pieza pues bastante común. Les comento, no tiene valor, e incluso la de níquel podría cotizarse entre 20, 30 pesos máximo, quizás 50 en buen estado, pero por ejemplo estamos hablando de, pues, prácticamente una moneda del kilo, ¿no? Porque pues no tiene ningún detalle interesante de error o variedad. Aquí pues tienen algunos puntos, miren, por ejemplo dice Estados Unidos y hay un puntito. Habría que verificar, por ejemplo, aquí la gráfila es triangular y si volteamos la moneda, la gráfila es cuadrada. O sea, en el anverso es triangular y en el reverso, donde está la carita de Josefa Ortiz de Domínguez, es cuadrada. Es un detalle que, por ejemplo, pues muchos coleccionistas no, pues quizá no lo han tocado. Por ejemplo, aquí tenemos pues, un daño, una erosión aquí en el ojo. Les comentaba de sulfatación, esto verde. Bueno, pues ya admiramos esta pieza. Vamos con las piezas un poquito más modernas, más contemporáneas, pero pues igualmente curiosas, pero pues prácticamente sin valor, ¿sí? Este es de 1966, es otra Josefita,
¿sí? Es una Josefita, pues del mismo tamaño prácticamente que la de 1950, pero de bronce. Y pues mantiene prácticamente el mismo diseño que la de 1950, ¿sí? Aunque 16 años después. Y el material, pues es un material de menor calidad, que es el bronce. De hecho, aquí pues, tenemos una basurita o es una grietita. A ver, sería cuestión de revisarlo aquí con una herramienta. Es una suciedad, miren, se le, pues sí, se le pegó, se le adhirió a la pieza esa suciedad. Por eso las monedas no se deben de limpiar, miren, porque por lo general, cuando limpiamos monedas, se producen estos daños, estos rayones, ¿sí? No es bueno pulirlas. Miren, el alambrito pues, todavía no sale del todo. Esta pieza, y al igual que la de 1951, no tiene grafila, ¿sí? Tiene varios golpes. La diferencia es que dice 5 centavos. Prácticamente me comentan, yo no viví en la década de los 60, pero pues, gente mayor, por ejemplo mis padres, me comentaban que esta moneda pues ya prácticamente no servía para mucho. Quizá llegaba a servir para completar para 1 kilo de tortillas, que en aquel tiempo costaba entre 60 y 70 centavos, menos del peso. Y en este caso, esta moneda podría servir para comprar algún chicle, algún dulce, todavía en la década de los 60, ¿sí? No obstante, la gran devaluación y conserva los aretitos, miren, tipo cascabel, ¿ok? El tocado es prácticamente el mismo que en la moneda de 1900, la peineta, miren, 1951. Y la trencita, que no es una pluma, ya que ya vimos que es una trenza. ¿Ok? Bueno, pues vamos con la última pieza de este estilo. Nada más que esta pieza está mucho mejor conservada. Esta pieza sí ya puede ser de colección. Por ejemplo, la otra pues es una pieza del kilo, pero en esta incluso el arete tiene, tiene un detalle, miren, tiene un detalle bastante curioso. Tiene una bolita en la parte de arriba y en la parte de abajo es una especie de media luna y es un triángulo que sostiene que es sostenido por la bolita superior. Entonces estamos hablando de una pieza de joyería, pues bastante bonita, bastante interesante, a pesar de que esta moneda es una moneda en buen estado de conservación de 1976, que fue prácticamente el último año en que se acuñaron estas piezas. eh, Debido a que ya no podías, en 1976, pues ya no comprabas nada de 5 centavos. Ni el dulce Cori, ni un Cori, no sé si recuerdan ustedes, era un chicloso y costaba 20 centavos, ¿sí? O sea, ya no te alcanzaba ni para el chicloso, el famoso dulce Cori. No sé si algunos de ustedes se acuerdan de él, pero era un chicloso que se pegaba precisamente en los dientes. Aquí se conserva la misma peineta, nada más que en un estado mucho mejor de conservación. La trenza, ¿sí? Y los pues, detalles del peinado de doña Josefa, los ojos, que es el mismo detalle de la de 1951, pero en un tamaño más pequeño, y en una moneda, en un cospel, pues de la mitad prácticamente del diámetro. Aquí se ven todas las letras pues en buen estado, con algunos rayones, algunos defectos. México, se ve un poquito
La marca de la seca se ve un poquito más, como de donita a la O, ¿sí? Si lo comparamos con las otras piezas, vamos a compararla con esta. Vean la diferencia de una pieza deteriorada. Vean, por ejemplo, con esta pieza que pues está al 100, ¿no? Hasta el color, ¿no? Vean el brillo. Esta pieza tiene brillo original. ¿Cuánto pueden pagar o deberían de pagar más bien por una pieza como esta? Bueno, con este grado de conservación estaríamos hablando pues de una pieza aceptable para una colección, incluso hasta para encapsularla, valdría la pena, ¿sí? El águila está también igual, con todos los detalles, nada más que esta águila pues ya es el águila oficial pues, de los años 70 en México, ¿sí? De la época de López Portillo, ¿sí? Es un águila de la época de Luis Echeverría incluso, es un águila más en forma de códice. Les decía, el precio pues podría variar entre 10 y 20 pesos en buen estado de conservación, como esta pieza, para algún coleccionista que en realidad aprecie que hasta estas fechas se haya conservado una pieza así. Aquí vemos un detalle de estas monedas, que es muy común que el canto de la moneda esté mal delineado, o sea, no esté bien delineado, tenga estos defectos, ¿sí? Estos pueden ser defectos o errores. Mire, pueden llegar a ser errores o golpes, pero como son continuos, podríamos estar hablando que fue un error de acuñación, porque de este lado ya no lo tenemos. Este sí es un golpe definitivamente, pero estos ya no, ¿sí? Esto viene siendo un error de acuñación. Y por esa razón es probable que esta pieza tenga un valor, claro, extra, a lo mejor unos 10 pesos más, 5 pesos más. También habría que comparar con otras piezas, pues esto de mexicanos, ¿sí? La X, por ejemplo, tiene pues un lado más gordo y el otro una diagonal más gorda y la otra más delgada, la forma de la letra E, que pueden resultar, como les decía, ya con estos análisis un poquito ya más a fondo, pueden resultar variedades de monedas, ¿verdad? Sí, variedades de monedas. Miren, por ejemplo, estos no son golpes, son probables errores de acuñación, pequeños errores, que solamente se ven con este tipo de instrumento, ¿sí? Como por ejemplo en los pesos de 1984 de acero inoxidable, la letra RA, que también lo vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver esos detalles. Entonces, pues observen qué bonito, qué bonita moneda, conserva su brillo, ¿sí? Y pues nos permite este microscopio, pues ver detalles que de otra manera no podríamos ver, como por ejemplo el detalle, el triangulito en el arete, ¿sí? De doña Josefa. Aquí se ven unos rayones, pues pueden ser marcas de bolsa, ¿sí? Las monedas, por lo general, para su circulación se colocan en bolsas y esas bolsas, entre todas esas monedas, como se van transportando, pues generan rayones. Esos rayones son muy comunes. Sí le quitan valor a las piezas, pero son rayones de bolsa, marcas de bolsa, y algunos son marcas de circulación. Por ejemplo, una marca de circulación son los golpecitos que tenemos aquí. Por ejemplo, estos son de circulación porque ya estuvo en un monedero o se le cayó al dueño de esta moneda, se le cayó al piso, dieron bolo. Por ejemplo, estas son marcas ya de circulación, no son de bolsa, y de esa manera podemos nosotros pues verificar nuestras piezas, nuestras monedas, podemos comparar. Este tipo de microscopio es una herramienta fabulosa para la numismática.
Bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que pues próximamente pues se suscriban, ¿sí? Suscríbanse, denle a la campanita para que yo voy a tratar lo más posible de subir un par de videos a la semana sobre estos tópicos de numismática. Les agradezco mucho y hasta luego.